buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia? Está cortando el pelo a una peluquería y andaban unos tipos armados. Uno de los principales crímenes vinculados a barberías en nuestro país ocurrió acá, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Una llamada al 133 en junio del año 2022. Es una peluquería, todavía se están cortando el pelo. ¿Cuántos individuos son? Al 3 y tienen uno afuera vigilando. Terminó con el asesinato del mártir 1227 de Carabineros, el cabo segundo David Andrés Florido. Bueno, esa noche nosotros estábamos en nuestra casa. Y yo recibí un llamado telefónico en el cual a mí se me preguntó si yo tenía un familiar, un carabinero, en Santiago. Y ahí reventó la bomba en mi casa. Ahí mi señora ya se descompensó, mi hija igual. Y de repente escuchó como fuegos artificiales, o sea, algo así como que ta, ta, ta. Y mi esposo sale, yo le digo, no salgas. Y en lo que él sale, él me dice, tírate al piso, tírate al piso. No solo se transformó en una herida irreparable para su familia, el crimen del suboficial mayor David Florido significó la revisión de los procedimientos de Carabineros, pero principalmente puso el fenómeno de las barberías en el ojo de las autoridades, específicamente los círculos que componen un negocio que en algunos casos ha ido más allá de la belleza. Me llama bastante la atención que este tipo de negocio tenga mucho más beneficio que otros negocios. Funciona hasta las 3 de la mañana con delivery y la verdad que uno ve entrar muy poca gente a las barberías para lo que ellos ganan. ¿Cómo puede suceder que tengamos 5 barberías por cuadra en nuestro país? Y esas barberías están atendiendo hasta las 3 de la mañana y con delivery, y nadie se corta el pelo a través del delivery. Por eso la interrogante que instaló hace algunos días la Contralora permitió que el rumor del que todos hablan tome forma ante nuestros ojos. Horas después de sus sospechas sobre las presuntas actividades de algunas barberías, varios alcaldes iniciaron sendos operativos para fiscalizar locales de sus comunas. ¿Qué le parece que ahora esté la Que esté bien, me parece bien. Me parece muy bien. Que haya control en todos sentidos. Estuvimos en distintas fiscalizaciones a decenas de barberías, al menos en 3 comunas. Algunas estaban en regla, otras tenían papeles faltantes y fueron clausuradas, y varias de ellas cerraron antes de que fueran investigadas. Entonces todos los chilenos sabemos qué es lo que pasa con esas barberías. Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo. Según registros oficiales, los negocios con giro de peluquería aumentaron de 10.000 a 15.000 locales en 5 años y solo en 2023 más de 400 empresas se constituyeron bajo el nombre Barber o Barbería en todo Chile. Un boom sin precedentes que, según autoridades, podría esconder un problema más grave: la proliferación de locales que serían fachada para el crimen organizado y el lavado de activos. Y aquí cualquier rubro sirve para disfrazar la ilegalidad de estas narcofachadas. Se han encontrado en su momento empresas importadoras, exportadoras, se han encontrado botillerías, carnicerías, se han encontrado pub. Eso va a depender del tipo de organización. Hoy en día probablemente se esté explotando el negocio de las barberías, pero yo le aseguro que ya las organizaciones criminales ya están pensando hoy en día y están diversificando su negocio en buscando qué otro giro yo puedo explotar. La puerta de entrada, al menos para bandas extranjeras, ha sido el norte de Chile. El análisis del fiscal de Arica, Mario Carrera, apunta que en esa zona la instalación de grupos organizados comenzó con delitos como secuestro y extorsión, y de ahí ha mutado hacia narcofachadas para lavar el dinero. Ya cuando se van asentando, se van sofisticando, necesitan actividades comerciales para lavar el dinero. Y ahí, evidentemente, las barberías pueden ser un lugar. También hemos visto carnicerías, también hemos visto otro tipo de locales que efectivamente se prestan como para que ellos aparenten ejercer una actividad comercial y por esa vía laven el dinero que van ganando con actividades ilícitas. Nombro la carnicería porque es un caso concreto, digamos, que a algún vecino le llama la atención un local que se estableció y que no entra nadie en todo el día y que efectivamente tiene mucho movimiento a horas irregulares, por así decirlo.
Uno de los puntos que cuestionó la Contralora fue el horario de atención de las barberías. Son casi las 10 de la noche y junto al equipo recorreremos algunas calles de la capital para comprobar si efectivamente estos locales atienden a altas horas de la noche. Estamos doblando en este momento por una calle denominada Toro Mazote. Logramos ver 3 barberías abiertas. Esto es Alameda y alcanzamos a visualizar, yo al menos cuento una que está abierta con un cliente, una segunda que está con un cliente también y esta tercera que también tiene un cliente. Horas después, la seguridad de Estación Central lleva a cabo un operativo en la denominada Pequeña Caracas. Hay algo que llama la atención de los inspectores. Los dueños de estas empresas pueden abrir hasta 3 barberías con una sola patente. Nosotros vamos a solicitar la clausura del local con clausura definitiva para que no pueda seguir, porque tiene 3 barberías al nombre de la misma persona. ¿Qué necesidad tiene de tener 3 para el mismo giro de negocio? No, lo que pasa es que la tengo como... Sí, lo que pasa es que ya no la teníamos como empresa, entonces la metimos a la empresa, entonces estamos haciendo los trámites en este momento, porque es como una empresa. ¿Y por qué tiene 3 barberías alineadas, 3 juntas? No están juntas, está una sola y la de allá sí es una aparte. ¿Pero las 3 son de usted? Sí. Nosotros cerramos siempre a las 10, 11, más tarde a las 11:30, 12, eso. Eso igual es tarde en Chile, por lo menos. Pero, Eso igual es tarde para un horario como laboral de Chile. Sí, pero que pasa que nosotros no tenemos como un horario, pues nosotros podemos venir a las 10. El único poder que tienen los municipios es fiscalizar patente comercial y de construcción. En un minuto, una barbería es clausurada por no contar con permiso, otra es cerrada porque venden bebidas, aunque solo tienen patente de peluquería. A metros de la Pequeña Caracas, en plena Alameda, al menos 10 locales son inspeccionados. Pero aquí varias barberías cierran antes del operativo y algunas se niegan a abrir, pese a la presencia de guardias municipales y carabineros. Sí, está bien el tema de la fiscalización. Incluso yo trabajo en peluquería y está muy bien. La mayoría de los casos son personas que se dedican a este negocio, que lo hacen de manera responsable, de manera honesta, pero también es evidente que puede pasar algo que se está escondiendo detrás de este tipo de rubro y que eso es lo que nos interesa poder controlar. Si tú te haces una pregunta, ¿cuántos delincuentes reales han controlado con esta fiscalización? ¿Cuántos delincuentes reales? Tú dices que, por ejemplo, esta fiscalización en medios televisivas no funciona. Son show. Este tema de tantas barberías que hay que no usan patentes. Por lo menos nosotros tenemos toda la documentación en regla y al ver más barbería documentada nos disminuye un poco más el trabajo de nosotros. Son días ajetreados para los barbers. Las mediáticas fiscalizaciones exponen a los que tienen papeles al día mientras otros se ocultan. Solo en 2023 se abrieron 200 barberías en la región metropolitana y 13 en Puente Alto. En una de las que fueron inspeccionadas recientemente habría trabajado, antes de ser capturado por Interpol y en absoluta tranquilidad, uno de los líderes de Los Lobos, la banda más peligrosa de Ecuador. ¿Cómo un prófugo buscado por homicidio en su país termina en una peluquería barrial? Esa persona no apareció por obra del Espíritu Santo en nuestro país, sino que ingresó por un paso irregular o no habilitado. Por lo tanto, hay que intensificar los controles en los pasos irregulares. Y por otro lado también fiscalizar estos locales con mayor frecuencia. Que al fin y al cabo se tapan muchas cosas que no son legales, porque el chiquillo al fin y al cabo no es solamente que se abastece de la barbería, todos lo saben, la verdad es que todos lo saben. Muchos grupos, aseguran las autoridades, se incrustan en pequeños locales de barrio, microempresas familiares, que tendrían menos fiscalización y costos operacionales. Estas bandas que podrían estar vinculadas, por ejemplo, al lavado de dinero, terminaron
torciéndole el sentido a la ley de microempresa familiar. Y por eso mismo tenemos que cortarles la fuente de financiamiento. Y si las barberías son parte importante de la fuente de financiamiento, tenemos que entonces no solo clausurarlas, necesitamos que el Congreso y el Gobierno doten a los municipios de más atribuciones para que puedan ejercer esa labor. Solo así se entiende que en la Florida un grupo narco haya usado como fachada una barbería a la que fue demolida en febrero del 2023. Así se iniciaba, al menos en la Florida, el plan contra las narcocasas en un proyecto que siguió por estos días, con duras fiscalizaciones en las 85 barberías de la comuna. Había una barbería ahí, los mismos vecinos nos decían, oiga, acá 200 lucas el corte. A las 3 de la mañana, ¿por qué viene gente a una barbería a las 3 de la mañana? Podríamos, a través de una ordenanza, buscar regulaciones adicionales respecto al horario de funcionamiento y respecto a las cosas que se venden aparte del corte de barba o el corte de pelo. Que es perfectamente lícito que alguien que tiene una barbería pudiera servir café, por ejemplo, o servir una bebida, pero no puede vender alcohol. El concepto de narcofachada no es antojadizo. Más del 70% del lavado de activos tiene como delito base el tráfico de drogas. Pero muy lejos de las luces de las fiscalizaciones, una gran preocupación de policías y autoridades es seguir la pista de locales fachada y grupos criminales que son mucho más silenciosos en actividades ilegales. Según la PDI, en 2018 requisaron 7.000 millones de pesos en lavado de activos. Ya el 2023 esa cifra alcanzó los 37.000 millones de pesos. Y eso es una razón muy sencilla, porque lo que necesitan y lo que buscan las organizaciones criminales es no llamar la atención. En ese sentido han existido investigaciones y delincuentes que incluso han pensado más allá y dicen, bueno, yo no quiero llamar la atención y no voy a llamar la atención ni siquiera a nivel de impuestos. Y se han detectado negocios donde delincuentes derechamente se han preocupado incluso de pagar impuestos y no levantar alerta incluso a ese nivel. Hoy día pueden ser las barberías, pero yo le aseguro una cosa, que el día de mañana el modelo de negocio ya va a ser otro. La pregunta es, ¿estamos capacitados para poder ir detectando esos nuevos modelos de negocio? Fue como que ocurrió ayer. O sea, nosotros nos quedamos detenidos ese día, cuando mi hijo falleció. Y esto no cambia por el mismo tema angustiante de no saber qué pasa con la persona que mató a mi hijo, si va a ser condenada, no va a ser condenada, cuándo va a ser condenada. Entonces, ha transcurrido mucho tiempo y esto a la familia lo mantiene totalmente muy consternado. 22 meses después, el caso Florido sigue sin cerrar, al igual que la profunda cicatriz que atraviesa a su familia. Su asesinato, pero también distintas huellas vinculadas a las narcofachadas, son la señal más clara de que el crimen opera de maneras más evidentes, también silenciosas, para extender sus oscuros tentáculos en nuestro país. Les recordamos que a partir de las 22